Cristo solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. El Evangelio de la semana pasada culminaba narrándonos un poco cómo había terminado el primer día de la vida pública de Jesús y el inicio del segundo día. Cristo se levanta muy de madrugada y se va al campo a orar. Más tarde se levanta Pedro y observa que frente a su casa hay mucha gente que está buscando a Jesús. Pedro se desespera y comienza a buscar a Jesús y lo encuentra rezando. Pedro le dice: todo el mundo te busca. Y la respuesta de Cristo es: vayamos a las aldeas y pueblos vecinos, porque también allí es necesario que yo les predique. Y el episodio de hoy precisamente ocurrió en uno de esos pueblos y aldeas vecinas. Veamos lo que ocurrió. Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. La persona que se le acercó a Cristo no se le podía acercar. Era un leproso. Tengamos en cuenta que según la mentalidad de la época, la lepra era una enfermedad terrible. Era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad producto de un pecado gravísimo que podía alguien haber cometido. Por lo tanto, cuando una persona tenía lepra, era considerada como la persona más impura de la comunidad. Entonces, lo expulsaban de la comunidad, lo sacaban de su ámbito familiar y lo sacaban de la comunidad y tenía que ir a vivir lejos de la ciudad. Algunos vivían en cuevas, en situaciones bastante deprimentes. Era muy difícil la situación. La familia, para llevarle comida, ni siquiera podían acercarse. Le dejaban la comida como cuando uno le deja la comida a un animalito, así, y la familia se iba inmediatamente, porque pensaban que se podía contagiar. Y además de eso le declaraban la impureza. Cuando se le declara a una persona impura, ¿qué significa eso? La palabra pura significa que pertenece al mundo de Dios y la palabra impura que pertenece al mundo del maligno. De modo que además de la enfermedad, de la situación triste de la lepra, resulta que ahora también le agregan de que pertenece al mundo del maligno. Era como estar muerto en vida. Es decir, ya me expulsaron de mi familia, ya me expulsaron de mi comunidad y ahora estoy rechazado por Dios. El leproso no podía tocar a nadie, ni nadie lo podía tocar. Ese contacto le hacía que la otra persona también se convirtiera en una persona impura. Hay que ver la valentía de este leproso, violando las normas, violando las leyes, se le acerca a Jesús y se le acerca para suplicarle. No que le quite la lepra, no que le quite la enfermedad, sino que le restituya el poder pertenecer al mundo de Dios. Qué interesante. Es decir, él no pide ser sanado de su enfermedad, él pide ser sanado de su mundo espiritual. Si quieres, puedes limpiarme. No está hablando de la enfermedad de la lepra, está hablando de la pureza de su corazón. Aprovechemos ahora que se aproxima la Cuaresma para que nosotros también nos acerquemos a Dios, para que nos sane, para que nos limpie espiritualmente. Continúa el Evangelio diciendo: compadecido de él. Jesucristo tiene compasión, no rechaza a la persona que se le acerca. Valora la valentía que ha tenido este leproso. Y Cristo se acerca, lo escucha y tiene unos gestos realmente maravillosos. Dice el Evangelio: extendió su mano y lo tocó. Esas dos expresiones son espectaculares, contrarias a lo que los escribas y fariseos habían enseñado a su pueblo. A un Dios lejano, a un Dios que rechaza al enfermo, a un Dios que margina. Ahora la actitud de Cristo
viene a demostrarnos que es un Dios cercano. Es un Dios que extiende la mano no para castigar, como se nos explicaba en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios extendía la mano era para castigar al pueblo. Aquí no, aquí sucede lo contrario. Extiende la mano, ¿para qué? Para tocarlo. Y ese tocar significa acariciar. Es un Dios que acaricia, es un Dios que abraza, es un Dios que está cerca del que sufre, está cerca del enfermo. Cuando una persona tocaba a la otra persona, automáticamente, según la mentalidad de la época, quedaban contaminados. Lo interesante de este evangelio es que el leproso no podía acercarse porque podía contagiar. Y Cristo se acerca y en lugar del leproso contagiar a Cristo, llamémoslo de esta manera, Cristo contagia al leproso. ¿De qué? De espiritualidad, de alegría, de entusiasmo. Y esa es la actitud del cristiano. Nosotros debemos de sanar a las personas que están enfermas al lado nuestro. El enfermo tiene necesidad de sentirse acompañado. El enfermo tiene necesidad de nuestro apretón de manos. El enfermo tiene necesidad del calor humano. Y el Dios que Cristo nos presenta es el Dios cercano al que sufre, cercano al enfermo. Cristo le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Él pidió por la pureza interior, él pidió para quedar limpio y Cristo le regala además la sanación. Es decir, lo sanó de la enfermedad y lo purificó. Le despidió instantáneamente, prohibiéndole severamente. Esta expresión, los teólogos afirman que esta despedida tan brusca y esa palabra severamente fue como un regaño que Cristo le dio al leproso. Y uno dice, pero ¿cómo puede Cristo regañar, enojarse cuando alguien se le acerca con tanta humildad? Cristo, que es un hombre amable, cordial, afectuoso, que lo abraza, que lo acoge. Ahora viene el regaño. Sí. ¿Por qué? Es como que si Cristo le dijera, ¿por qué has dudado del amor de Dios? ¿Cómo es posible que tú hayas creído que Dios te margina, que Dios te separa, que Dios te rechaza? ¿Cómo es posible que hayas podido creer en tales cosas? Por eso ese regaño serviría para muchos de nosotros hoy. Mira, no digas nada a nadie. Eso es como decir, vaya y cuéntelo. Eso es hasta hoy en día. Si tú quieres que un secreto no se sepa, no lo digas. Si tú quieres que algo se sepa, dígalo en secreto para que vea cómo todo el mundo lo divulga. A Cristo le pasó lo mismo. Cada vez que decía no lo diga, la gente corría a decirlo. Preséntate al sacerdote. Vaya, preséntate al sacerdote para que dé testimonio. Para que ellos entiendan que el Dios del cual ellos están hablando no existe. El Dios que existe es el Dios cercano a la persona, cercano al que sufre, cercano al enfermo. El Dios que Cristo presenta es el Dios verdadero, es el Dios de amor, no el que rechaza, no el que margina, es el Dios que acaricia, es el Dios que abraza. Ojalá y nosotros nos sintiéramos acariciados y abrazados por ese Dios que Cristo nos presentó. Ya Jesús no pudo presentarse en público en ninguna ciudad. Cristo asume la condición del leproso, pero eso no le impedía recibir a todos los que llegaran a él, porque el Evangelio dice, y acudían a él de todas partes. Hoy en día prácticamente hemos excluido a Jesucristo. Con esta famosa pandemia se ha restringido mucho las celebraciones eucarísticas. Muchos lugares públicos están llenos, pero pareciera que la lepra, el virus, estuviese solamente en las iglesias. Cristo está todavía como fuera de la ciudad. Les recuerdo que el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Un tiempo necesario para acercarnos a Dios. No importa tu pecado, no importa tu situación, acércate a Dios, que Él estará allí dispuesto a acariciarte y abrazarte. Que tengamos todos una feliz semana. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios.